Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cada vez me gustan más estos debates que se están generando con todos los episodios que voy sacando. El episodio de hoy también está inspirado en uno de esos debates y te quiero hablar, como ves en el título, de ¿vale la pena ser generalista en el mundo del UX o es mejor ser especialista? Y creo que si llevas suficiente tiempo en esta industria del UX, ya te sabes un poco la respuesta que te voy a dar. Y no es otra que depende de muchas cosas. No creo que haya una respuesta correcta en este tema, solo hay opiniones. Y hoy quiero compartir contigo pues mi opinión, que pienso yo basado en mi experiencia y en lo que veo en el mercado. Lo primero que hay que entender es que ser generalista no quiere decir hacer diseño gráfico, motion graphic, UX, investigación de usuario, análisis de negocio, marketing. No va de diferentes carreras. Y eso es lo que tenemos que entender primero, porque hay carreras que son muy amplias y el simple hecho de ser bueno o buena en una carrera requiere muchísimos años. Otra cosa es que por lo que sea tú hayas estudiado una carrera, a lo mejor hiciste frontend y de repente decidiste cambiarte al UX, pues lógicamente vas a tener muchísimo conocimiento en toda esa parte técnica, más luego diseño y demás. Y eso te va a hacer ser mejor diseñador o diseñadora. Pero eso lleva un tiempo, una inversión de muchos años formándote en ese tema. No me refiero a eso con ser generalista de hacer carreras completamente diferentes. Por generalista me refiero a estos puestos que todos conocemos como UX, diseño de productos, UX UI, diseñador o diseñadora de servicios, todos estos puestos. Ops, diría que operaciones en diseño, diría que también es un puesto generalista porque tocas procesos y demás, pero es a lo largo de la organización, ¿no? En plan, como cambias mucho de cosas. Puede ser el design system, puede ser procesos, puede ser rituales. Creo que también tiene un poco de esa parte generalista. Pues esos serían los roles generalistas a los que me refiero, y especialista pues es alguien que, pues no sé, sea muy bueno, por ejemplo, muy buena en UI en la parte de design system, o sea muy bueno o muy buena haciendo prototipado, o increíblemente especialista en la parte de investigación de usuario, cosas así, más esta famosa T que todos vemos del T-shape que le llaman, de cómo aprendemos y cuáles son nuestras habilidades. Pues centrándonos un poco en eso, creo que depende mucho el elegir una u otra de la madurez que tengamos nosotros y la madurez que tenga la empresa a la que vamos. Y lo explico un poco. Yo siempre recomiendo que cuando estamos en la parte de formación dediquemos más tiempo a probar cosas, a ser generalista. Pero estoy hablando de la parte de educación, donde estás practicando, formándote y demás. Porque eso te va a ayudar en dos cosas. Una, a saber qué se te da mejor y qué se te da peor, para que si quieres un puesto generalista que incluya esas cosas, sepas que tienes que mejorar. Y la otra, te va a ayudar a decidir, vale, si yo he probado todas estas y esta sé que me gusta ya, ¿por qué voy a estar sufriendo practicando las otras? Imagínate que te haces un curso de diseño de productos digitales y en ese curso pruebas a hacer investigación de usuario y te encanta, te enamoras de la investigación de usuario. Y la parte visual no se te da tanto, pues bueno, ¿por qué tienes que quedarte ahí sufriendo el saber un poco de todo, no llegar al nivel si ya sabes que te gusta esa parte de investigación de usuario? Ahí en ese caso, pues especialízate y ya está. Lo que decía es eso, yo recomiendo pues que ese principio de estudio sea generalista, para que vayas viendo qué te gusta, qué no te gusta y demás. Luego, ¿qué ocurre en el mercado? Personalmente creo que es más fácil, tienes más opciones cuando vas a puestos generalistas en el UX, específicamente en el UX, porque va a haber más empresas que requieran a lo mejor un UI donde tú podrías entrar, porque el UX tiene UI. Lógicamente vas a competir contra especialistas que te pueden pasar por conocimiento y demás, porque ellos solo se han dedicado a eso, pero a ese nivel inicial junior, un UI que sepa, que tenga conocimientos básicos de investigación de usuario, de los fundamentos del UX y demás, es un muy buen UI. A nivel junior estamos hablando siempre, ¿eh?
Entonces yo creo que al principio siempre es más fácil para entrar el tener un puesto generalista. Y ahora aquí me voy a contradecir también un poco. Aunque sea más fácil para entrar, lo más normal es que en los primeros puestos que tú tengas como junior te utilicen más para la parte visual y menos para que tú tomes decisiones de por qué se hacen las cosas de esa forma, la parte más estratégica. Porque pues es lo más que requiere de una habilidad que no depende tanto de tu madurez en la industria. Y es normal que te pidan eso. Por eso sí que es verdad que es más fácil entrar como generalista, pero vas a tener que tener un nivel en UI decente, profesional, y el UI te va a ayudar a dar ese primer paso. A mí me ocurrió, yo venía de diseño gráfico y quise entrar en UX, empecé a estudiar UX y demás, y me fue más fácil entrar por la parte de UI porque ya la controlaba. No tiene por qué ser tu caso, yo estoy aquí hablando de todos. A lo mejor vienes de psicología y quieres hacer UX y en la investigación de usuario es más fácil para ti entrar. En esos casos al final tenemos que ver nosotros dónde estamos, por eso digo, pruebas todas, pruebas un poquito al principio en esa parte de educación, de formación, y si encuentras una que te gusta mucho o una que ves que te va a ayudar a entrar, pues tira por ahí. Pero en general el mercado favorece más al principio a los generalistas. Otra cosa a tener en cuenta, en una crisis como la que estamos viviendo, como la que vivimos el año pasado, como la que tenemos ahora mismo, pero que parece que ya estamos saliendo, esperemos que siga así, pero parece que estamos saliendo, en un periodo así donde lo importante es las empresas necesitan alguien que haga bastantes cosas, pues en esos periodos se premia más esos perfiles generalistas también. Un generalista es muy bueno para ser freelance o muy buena para freelance, es muy bueno o buena para agencias donde vas a trabajar en muchos proyectos diferentes o para empresas que están empezando, en plan startups y todo eso. Eso por un lado. Ahora, los especialistas normalmente se llevan más los puestos que los generalistas cuando una empresa sabe exactamente lo que quiere. O sea, si una empresa quiere un UX UI tirando hacia la parte de UI, porque lo que más te va a pedir es trabajo visual, pues probablemente un UI se va a llevar más que, o sea, va a tener más posibilidades de conseguir ese puesto que un UX. Y luego los especialistas son buenos también ya en empresas más maduras. Yo creo que los puestos especialistas empiezan a surgir en las empresas cuando las empresas empiezan a escalar ese diseño y se empiezan a dar cuenta que hace falta ayuda en diferentes áreas. Y te pongo el ejemplo de mi empresa. Yo empecé contratando generalistas porque necesitaba a alguien que hiciera lo mismo que yo para poder sacar el trabajo adelante. Una vez eso fue creciendo, empecé a notar que había áreas que no tenían esa calidad necesaria a la que queríamos llegar, ni tiempo necesario para esos diseñadores para invertir en desarrollar esas áreas. Entonces empecé a contratar especialistas, ya con la empresa y el equipo más maduro, que es lo que estoy intentando comunicar aquí, ¿no? Que las empresas cuando llegan a un nivel de madurez suficiente en diseño, empiezan a contratar esos especialistas. Entonces yo empecé a contratar investigación de usuario y gente que se dedicaba al UI y al design system en específico. Luego un UX writer y alguien de ops para ayudar a cómo llevar el equipo. Pues como estos puestos de especialistas suelen surgir cuando una empresa está más madura, al final son puestos que se pagan mejor y suelen tener mejores condiciones. Y después la otra cosa que hay que tener en cuenta en la parte especialista, que a mí me parece muy bonita, al final los que empujan el mercado, los que mueven el mercado hacia la innovación, hacia los nuevos campos, hacia el desarrollo, mejor desarrollo en prácticas de esa disciplina, son los especialistas también, porque invierten toda su carrera, años y años, al estudio de una disciplina y la van mejorando y mejorando y mejorando. Y nosotros los generalistas nos aprovechamos de ese conocimiento para avanzar nosotros, pero no somos normalmente los que empujamos esas áreas tan específicas porque no damos a todo, no podemos llegar a todo. Y digo nosotros porque yo soy generalista, siempre me he considerado generalista y soy una persona que sí, tengo mis picos, si vemos, imagínate que es una gráfica, ¿no? Con todos mis habilidades. Tengo picos en algunas cosas donde soy mejor porque he estado expuesto más tiempo, más experiencia, más proyectos a esas disciplinas o esas áreas,
pero sí que tengo un nivel profesional, como mínimo profesional, en todas las demás. Entonces es como que es muy regular mis habilidades, no me voy a llevar un premio en nada, pero puedo conseguir unos resultados profesionales. Ese es el generalista. Cuando el especialista no quiere decir que no sepa nada, sabe de varias cosas, pero sabe, lo tiene más bajo el nivel que el generalista en muchas cosas, pero hay 2 o 3 en las que llega a nivel experto o experta que sí que se podrían llevar un premio, si lo quieres mirar así, es más fácil de entender. Pues un poco ese es mi pensamiento. Creo que el generalista te ayuda al principio y lo recomiendo también en la parte de educación y te ayuda al principio a entrar. El especialista, el ser especialista, te ayuda a esos puestos en los que las empresas tienen muy claro lo que quieren y esas condiciones de carrera más altas, no porque te vayan a pagar más, porque al final también depende de la empresa y demás, pero creo que vas a entrar en equipos que tienen más madurez si eres un especialista o una especialista muy buena, muy buena. Y bueno, y después la última reflexión sería que lo importante, que es siempre el mensaje que intento enviar en todos los vídeos, lo más importante de todo esto es que tú te analices a ti mismo y a ti misma y decidas qué es también lo que más te gusta a ti. Y ese es mi caso, por ejemplo. Yo soy generalista porque me aburre estar siempre centrado en una sola disciplina. Yo necesito ese cambio y por eso, además de ser especialista, de ser generalista, perdón, estoy especializado, para que veas, y aquí es a donde quiero llegar, estoy especializado en el proceso de 0 a 1, el proceso de las startups. Normalmente cuando solo tienes una idea, nadie sabe qué hacer y empezamos a implementarla hasta que esa idea sale a la vida y se empieza a probar. Y fíjate cómo usé las palabras aquí. Yo soy un generalista especializado en startups. Para que veas que al final esa línea de generalista y especialista es un poco todos, aunque tengas un puesto de generalista como puede ser UX, UX UI, Service Design o diseño de servicios, diseño de productos, al final te va dando el tiempo y la experiencia y las oportunidades que tú vayas teniendo en tu carrera, te va dando una especialización también. Somos generalistas que nos vamos especializando en un área. Hay gente que se especializa en una industria, hay gente que se especializa en un tipo de software o de diseño, hay gente que se especializa como yo, por ejemplo, en startups. Pero puede ser un especialista, puede ser un generalista especializado en agencias o en ser freelance o en muchas cosas. Entonces no te tomes esto de especialista y generalista como una decisión que te cierra puertas en la carrera, sino como un camino que tú vas siguiendo y que vas caminando y tomando esas decisiones dependiendo de lo que te gusta a ti, con lo que te sientes más cómodo o cómoda y de las oportunidades que tu carrera te va dando. No sé si te ayudé o te enredé más, pero bueno, creo que quería sacar esa reflexión ahí para que vean que tampoco es tan una cosa o la otra, los extremos. Es más bien, creo que vamos pasando por todas en nuestra carrera y vamos a tener la oportunidad de elegir una u otra o incluso una en la que tenemos un poquito de la otra, como les decía antes, un generalista que se especializa en un tipo de industria o un especialista que eso, se hace especialista en varias cosas, pero que tienen una relación, que al final dentro de los especialistas controla muchas áreas. No hay una hoja escrita, una hoja de ruta, un roadmap que te diga cómo tiene que ser, pero sí que es verdad que durante tu carrera vas a tener muchas oportunidades de decidir tirar por un camino o por el otro, y creo que la reflexión de hoy te va a ayudar a ver qué hay al final de esos caminos y a dónde puedes llegar. No sé si lo sabía ya, porque me he dado cuenta que no lo digo mucho por ahí, pero si te gustan estos episodios que estoy publicando siempre, los puedes ver en YouTube, los puedes ver en Spotify y los puedes ver en LinkedIn. O sea que en cualquiera de los 3 me puedes seguir. En Spotify se llama Más que UX y la serie en YouTube se llama Más que UX y en LinkedIn simplemente los publico. O sea que en cualquiera de esas 3 plataformas me puedes seguir y no tengas problema de comentarme lo que quieras de los vídeos en estas plataformas. A mí me encantan esos debates que se están generando, que gracias a ellos tengo este contenido, por ejemplo este vídeo de hoy, y tampoco tengas problemas en sugerir vídeos futuros o alguna pregunta que tengas que te gustaría que te respondiera en un episodio. Yo encantado.
Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Hasta luego y que tengas una semana increíble. Bye.